Saludos, les voy a hablar de la financiación de las campañas electorales y para ello voy a estructurar mi discurso en torno a unos puntos. En primer lugar, una pequeña introducción. En segundo lugar, les hablaré del marco legal, de su regulación. En tercer lugar, de algunas cuestiones problemáticas y por último haré mención unas de las conclusiones. En la actualidad, las elecciones libres y competitivas se han convertido en un símbolo de nuestra democracia, en el que se produce una suerte de permanente confrontación dialéctica entre los diferentes participantes del proceso electoral. Ahora bien, uno de los problemas más importantes a resolver a la hora de velar por unas elecciones libres, disputadas y con criterio de igualdad es la de su financiación. Y es que en el mercado político no es infrecuente que las fuerzas económicas tengan la tentación de alterar sensiblemente el comportamiento electoral al apoyar a unas candidaturas frente a otras. De ahí la necesidad de una regulación para mantener el juego limpio que exige la democracia. En torno a estas cuestiones, el profesor López Guerra habló de distintos procedimientos para los cuales o sobre los cuales tratar de establecer cómo debía de articularse esa financiación electoral. Y planteó la prohibición de cierto tipo de contribuciones, la limitación a las contribuciones que llevase a cabo el propio candidato o su familia, publicidad, también habló de las contribuciones, de la limitación de los gastos y en último lugar habló de la financiación estatal. Realmente es a partir de 1945 cuando se produce un incremento por parte de los estados en torno a la financiación pública de las elecciones. En España representa alrededor de un 90% y se hace en proporción a los resultados electorales que hubiesen obtenido los partidos políticos que concurran a las elecciones. Por tanto, el panorama actual nos plantea unas cuestiones previas que quisiera al menos destacar inicialmente. En primer lugar, el gasto electoral se ha incrementado de forma exponencial debido a las frecuentes y numerosas elecciones que se celebran en España. En segundo lugar, se hace necesario destacar que para observar la dimensión real de la financiación de las campañas electorales hay que tener presente tanto la financiación directa como la financiación indirecta. Y en tercer lugar, que resulta difícil separar lo que es en puridad la financiación de los partidos políticos de las campañas. ¿Por qué? Porque el protagonista es el mismo, son los mismos, los partidos políticos. Y en relación a esta cuestión, hablar de financiación de campañas electorales supone en primer lugar hacer referencia a un marco normativo amplio que debe incluir la financiación de los propios partidos políticos. En España, la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 3/1987 sobre financiación de partidos políticos constituyó la primera regulación de la fuente de ingresos de una de las instituciones básicas sobre la que se sustenta nuestro sistema democrático. Transcurridos más de 20 años desde que se aprobó esta ley, se vio en la sociedad una necesidad de cambios, por una parte por la rápida incorporación de las nuevas tecnologías, la incorporación del Estado a la Unión Europea, asimismo como la percepción que tenían los ciudadanos sobre posibles casos de irregularidades vinculadas a la financiación de los partidos políticos. Pues bien, por ello se hizo necesario una reforma o una nueva regulación de esa ley de financiación de los partidos políticos y en concreto se llevó a cabo mediante la aprobación de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre la financiación de los partidos políticos. En esta nueva ley de lo que se trató fue fundamentalmente de dos cosas. Uno, de establecer unas garantías y sobre todo más medios de control sobre la financiación y por otro lado se quería dejar constancia de que efectivamente no podía dejarse a la plena libertad de los partidos políticos la cuestión de la financiación propia. Es más, en consecuencia, esta ley lo que propugna es, por una parte, un sistema mixto de financiación con aportaciones de los ciudadanos y también procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad y, por otro lado, establece unos mecanismos de auditoría y fiscalización a la vez que establece unas sanciones determinadas derivadas de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de esta norma reguladora.
Pues bien, esta nueva ley lo que ha permitido es, de alguna manera y de forma un poco más realista, ajustarse a los máximos niveles de transparencia y publicidad que debieran observarse. Pero lo cierto es que cuando uno analiza las campañas electorales se da cuenta que en concreto la financiación corresponde o debe de llevarse a cabo tras el análisis de la ley electoral del régimen general, de la LOREG. Pues bien, en la ley electoral se articula un sistema de financiación, también mixto, que permite a las candidaturas, por una parte, nutrirse de fondos públicos y también de fondos privados. En realidad no se pueden equiparar las fuentes cuantitativamente, puesto que las públicas, como indicaba al principio, son muchísimo mayores. En cualquier caso, esta regulación jurídica de financiación va a permitir que, por ejemplo, en el ámbito público y sobre todo cuando hablamos de la financiación pública, distingamos en primer lugar lo que son las subvenciones de lo que son los adelantos que se determinan en el ámbito de la financiación. Pues bien, si uno en concreto quiere ver y determinar qué es lo que acontece en torno a las subvenciones, debemos de acudir, como les indicaba, al capítulo 7 de la Ley Orgánica 5/85 del régimen electoral general. En concreto, en el artículo 127 se establece que el Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas y disposiciones de esta ley, los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones del Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo y elecciones municipales. En este punto, la ley excluye a las comunidades autónomas, a su regulación, por cuanto ustedes saben que se regulan la normativa electoral específicamente en cada una de las comunidades autónomas. Pues bien, estas subvenciones estatales en ningún caso va a corresponder o va a estar sobrepasada de una cantidad mínima y máxima, que va a fiscalizar el Tribunal de Cuentas. Es interesante, por ejemplo, señalar que tanto las subvenciones como el devengo que pudiera acontecer respecto a la financiación pública va a quedar condicionada a la justificación de la adquisición por los electos pertenecientes a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores a la condición plena de diputado, senador, miembro del Parlamento Europeo o miembro de la corporación local, y del ejercicio efectivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos, por cuya elección y desempeño se hayan devengado o se devenguen las citadas subvenciones. Por tanto, esta condición plena de diputado, senador, etcétera, va a ser determinante. Pues bien, si esto es en relación a las subvenciones, cabe destacar que este mismo artículo 127 establece unas excepciones al respecto, ya que entiende que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, cuando en su actividad incurren en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos, pues no van a poder ser objeto de estas subvenciones, del mismo modo que tampoco podrán serlo las formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado. Si estas son las subvenciones, a continuación y en el mismo artículo 127 se establece cuáles son los famosos adelantos. Y en los adelantos se establece que el Estado nunca va a poder adelantar esa cantidad si ésta excede del 30% de la subvención percibida por el mismo partido, federación, asociación o coalición en las últimas elecciones equivalentes. Hay unos plazos para solicitarlo y sin duda lo que resulta más interesante en este punto es si están o no obligados a devolverlo. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar porque los adelantos se devolverán después de las elecciones en la cuantía en que supere el importe de la subvención que finalmente haya correspondido a cada partido, federación o coalición. Y a su vez también entiende que si no han obtenido representación, y vamos a ver en qué orden, también debe de efectivamente llevarse a cabo esa devolución íntegra, siempre y cuando no se acredite pues que efectivamente se
ha adquirido por los electos pertenecientes a dichas formaciones la condición plena de diputado, senador o miembro del Parlamento Europeo. Pues bien, esta financiación pública, bajo la fórmula de subvenciones y adelantos, tiene unas prohibiciones expresas que se articulan en el artículo 128. Por una parte, queda prohibida la aportación a las cuentas electorales de fondos públicos provenientes de cualquier administración o corporación pública, organismo autónomo o entidad paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad corresponda al Estado, a las comunidades autónomas, a las provincias, a los municipios y a las empresas de economía mixta. Y por otro lado, también se entiende que queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el presupuesto de los órganos de las comunidades europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo y en el supuesto de las elecciones municipales únicamente con relación a las personas para quienes sea aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución. En tercer lugar, una tercera prohibición expresa es que el artículo 129 establece un límite de aportación, y es que ninguna persona física o jurídica puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas. Pues bien, en tercer lugar, al inicio les hacía mención a una tercera parte de esta exposición en la que vamos a recabar algunas cuestiones problemáticas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, los gastos electorales. ¿Qué se entiende por gasto electoral? Pues bien, la LOREG, en el artículo 130, nos va a determinar que se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta la proclamación de electos en los siguientes conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Pues, por ejemplo, confección de sobres y papeletas electorales, propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto de sus candidaturas, alquiler de locales, remuneración o gratificación del personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas. En quinto lugar, medios de transporte y gastos de desplazamiento. En sexto lugar, correspondencia y franqueo. Séptimo, intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral. Y octavo, cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones. ¿Qué cuestiones quisiera destacar en este punto? En primer lugar, que cuando en el artículo 130 se habla de efectivamente los gastos electorales, se habla de los que realicen esos partidos, federaciones o coaliciones desde el día de la convocatoria hasta la proclamación de electos. ¿Esto qué implica? Pues que implica que el concepto de campaña electoral, en sentido estricto, los 15 días, esa delimitación temporal, va a ser superada por cuanto se entiende todo el proceso electoral en orden a esos gastos electorales. En segundo lugar, que claro, cabe preguntarse si dentro de esta enumeración de los gastos electorales están incluidos todos los que acontecen en una campaña electoral, y evidentemente no lo es. Es más, podemos encontrar una financiación indirecta, en especie o encubierta, a la que muchos autores hacen referencia y que supone un importante ahorro o ventaja económica para los partidos políticos, y que en concreto se trataría, por ejemplo, de la cesión de espacios gratuitos de publicidad en lugares públicos, en los medios de comunicación social o el uso de locales para actos de campaña. Pues bien, todos estos gastos suponen ayudas muy cuantiosas que pueden plantear problemas en torno al control efectivo y, en segundo lugar, a la igualdad de acceso para todos los partidos políticos. Pues bien, si hemos hablado de qué se entiende por los gastos electorales, en segundo lugar, un segundo problema sería la cuestión de los límites. Y con carácter general, si uno acude a la LOREG, una vez más, en el artículo 131 se establece pues que efectivamente no se pueden superar unos límites en euros constantes que están establecidos en orden a las convocatorias o a cada una, de las convocatorias electorales, es decir, no es lo mismo una convocatoria a Cortes Generales que una convocatoria a elecciones municipales. Y en segundo lugar, otra cuestión general en torno a los límites es que en el supuesto de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo,
los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no podrán realizar gastos electorales suplementarios en cuantía superior a un 25% de los máximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales, que sirven como referente. Pues bien, si esto es con carácter general, si ahora realizamos un análisis de cada una de las convocatorias, encontraríamos que en general se aplican dos criterios. Primer criterio, se aplica una cantidad por escaño obtenido. Y el segundo criterio es una cantidad por cada voto, pero atención, siempre y cuando se